Sí, una consulta sobre la pregunta que plantea, bueno, cuando aludes al tema del desarrollo científico, bueno, ahí tenía como varias ideas, porque me parece que esta pregunta presupone una serie de ideas, ¿no? Que no están siendo esclarecidas ahí, ¿no? Por ejemplo, este tema de que el desarrollo científico supondría una especie de búsqueda de una verdad absoluta, ¿no? Sea en temas de matemáticas, sea en temas de física, de biología, de química, lo que fuese, ¿no? Entonces, y esa búsqueda, supuestamente, del científico que está pretendiendo una verdad absoluta, presupone ya también una especie de metafísica, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser materialista, ¿no es cierto? Emil hace un momento aludía justamente a esta concepción más religioso-teológica del mundo propia de la época medieval, donde había una concepción del desarrollo científico, ¿no es cierto?, que no se basaba en el materialismo, ¿no? Entonces, ¿por qué aludo a esto? Porque me parece, y al menos esta es mi concepción con respecto al tema de la ciencia, que esos desarrollos son en el fondo interpretaciones del mundo, ¿no? Interpretaciones científicas del mundo. En ese sentido me parece que el filósofo Thomas Kuhn, ¿no? Al menos a mí me parece que acierta bastante bien cuando explica precisamente este tema del desarrollo científico a partir de revoluciones científicas y de cambios de paradigma, ¿no? Esos cambios de paradigma que vendrían a ser justamente cambios en las interpretaciones que tienen los hombres con respecto al mundo, ¿no? Lo cual, por supuesto, contradiría esa supuesta búsqueda de una verdad única, absoluta y interna, ¿no? No sé si estás de acuerdo con... Estoy de acuerdo con Thomas Kuhn. Leí el libro de Historia de las Revoluciones Científicas, en un momento lo comentamos, ¿te acuerdas? Con, creo que Bernardo Real. Sí, o sea, él pensaba que se avanzaba en base a acuerdos en torno a ciertos modelos, ¿no? Ciertos modelos validados de la realidad, como el modelo atómico, por ejemplo, ¿no? Un modelo, a la hora que un modelo científico es un mapa de la realidad, no es la realidad en sí misma. O sea, la ciencia no aspira, o sea, el modelo no es la realidad en sí misma, es un mapa. Es como cuando tú vas a China, tú puedes planificar tu viaje y tener mapas y todo y averiguar, pero nunca puedes estar en China. Pues el científico nunca puede estar a nivel subatómico, nunca va a poder ver lo que pasa a nivel subatómico directamente, ¿no? Utiliza un modelo para entender lo que se observa de manera indirecta, los niveles de energía, a partir de ahí se construyen los modelos, ¿no? Y los modelos entran en conflicto a veces, pero también hay acuerdos. Los acuerdos son cuando hay ciertos modelos se mantienen por mucho tiempo y en base a ese modelo se fomenta la investigación. Entonces la gente asume que el átomo es cierta y a partir de ahí investigan y descubren muchas cosas, se vuelven muy fértiles. Hay modelos que se vuelven muy fértiles, pero de vez en cuando unos modelos colapsan, ¿no? Pero el colapso no es completo. O sea, tenemos a pensar, por ejemplo, Kuhn a veces me da la impresión que para unas personas les da la impresión de que Newton deja de ser válido en el momento que deja de ser válido Einstein, ¿no? Pero en realidad Newton simplemente se establecen las limitaciones del modelo newtoniano en ambientes donde hay mucha velocidad o mucha masa, ¿no? Entonces ahí se tiene que utilizar otras fórmulas nada más, ¿no? Entonces, la ciencia, según mi punto de vista, y bueno, coincide bastante con el libro del gran diseño de Stephen Hawking, si lo revisan, que habla de modelos de entender la realidad. Es como tener un lente para entender la realidad, ¿no? Entonces tienes que ponerte el lente adecuado dependiendo de la realidad que vas a observar, ¿no? Si quieres observar a nivel biológico, un microscopio tal vez, ¿no? A nivel ya atómico, un telescopio electrónico, ¿no? Y no solamente requieres eso, sino requieres de cierta información para poder entender lo que estás viendo. Porque si yo te muestro una ecografía, tú no vas a entender ni pito lo que estás viendo, tienes que ser un experto en entender esas cosas para poder saber que este órgano está sano, no está sano, etcétera, ¿no? Entonces son al final modelos que compiten entre sí y van sobreviviendo los mejores. Por eso que siempre la ciencia, digamos, posterior, la ciencia actual, no es tan avanzada como la ciencia que surgirá acá 50 o 100 años,
y obviamente es mucho más avanzada que la ciencia de Galileo Galilei, ¿no? Pero lo que no ha cambiado mucho, y eso es interesante, porque mucha gente ataca a la ciencia y dice que se equivocan, los científicos se equivocan, pero, o sea, al final la crítica es al conocimiento, porque siempre hay error en el conocimiento, ¿no? La crítica no debería ser al método. O sea, el escepticismo es hacia los contenidos de la ciencia, hacia las teorías científicas, pero no debería ser hacia el método. El método no ha cambiado mucho y es bastante funcional y nos ha servido en menos de 400 años. Hemos salido de observar las primeras lunas fuera del sistema a viajar y poner nuestros pies en otro planeta, ¿no? Es un método bastante útil. No es un método perfecto. Si quieren un momentáneo, tal vez como la democracia, ¿no? Que es una porquería, pero es lo mejor que tenemos. Igual pasa con el método científico. Está lleno de errores, pero lo bueno es que tiene este mecanismo interno de corrección de errores que permite que nos aproximemos a la verdad, ¿no? Y por eso yo pienso que hasta ahora es lo mejor que tenemos, ¿no? Y ese método normalmente donde ha surgido ha sido bajo cierta epistemología, ¿no? Es un poco lo que planteo acá, ¿no? La epistemología dualista, o por lo menos el espacio sobrenatural, ¿no? El asumir que existen entidades sobrenaturales o fuera del alcance del método científico, no llega a terrenos muy fértiles, ¿no? Salvo en el terreno de la filosofía, pero no en la ciencia, ¿no? Sí, no, algo pequeñito nada más, sí. ¿no? Referido a lo que hablabas tú, la reacción a la ciencia, a la pseudociencia. Es como cuando hay la reacción a esta idea de las verdades relativas, lo que viene a ser, por ejemplo, el relativismo científico, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, bueno, si la ciencia entonces no busca verdades absolutas, ¿qué busca? Verdades relativas, entonces termina por cruzar la vereda opuesta y llega a un relativismo, ¿no? Y ahí, bueno, ya podríamos discutir si hablamos de lo que propone Feyerabend en su momento, de lo que proponen otros epistemólogos en su momento. Pero eso es una falsa dicotomía, ¿no? O sea, o es cierta o es falsa y no hay nada intermedio. Claro, pero vamos al hecho ese, ¿no? Y lo que tú comentabas que también lo habían comentado, esto que me parece importante, en la medida que la propia sociedad avanza la ciencia. Entonces, que cambiemos de paradigma no debería decir, caramba, la ciencia no funciona, sino más bien, caramba, la ciencia está evolucionando en la misma medida que evoluciona, ¿no?, la propia sociedad. Y en base a lo que comentaba, ¿no?, de esta idea de cómo se va evolucionando el conocimiento, sin tener en cuenta de que se deja de lado totalmente lo anterior. Es como si tú citaste a Stephen Hawking, él tiene su texto también a hombro de gigantes, ¿no? Cada uno se ha parado sobre el hombro del anterior, rescatando lo mejor del que venía atrás. Y una cosa, y volviendo a lo que yo les comentaba de este aspecto religioso, pero no es que uno lo busque porque quiere, sino porque a veces en lo racional también hay ese afán de proteger la certidumbre. El propio Kuhn incluso diría que un cambio de paradigma a otro, cuando hay un científico que está muchos años bajo la ciencia normal, bajo una escuela tradicional, a veces toda la evidencia empírica dice que debe cambiar de paradigma, pero no lo hace, porque mucho hay de resistencia irracional. ¿Por qué? Porque tú cambias de paradigma y te sientes desnudo porque pierdes certidumbre. Claro. Te quedas calato, por así decirlo, y no sabes qué hacer. O sea, el paradigma es un arma de doble filo, si quiero. O sea, sirve cuando es fértil, produce avances científicos, pero ahí puede tener límites, ¿no? Y hay cosas que no se explican, ¿no? Y esas cosas se mantienen suspendidas. Bueno, esto acá no se explica todavía, ¿no? Vamos a ver si aparece un modelo en el futuro, ¿no? A veces se requieren de dos modelos complementarios, ¿no? Con el caso que hizo Stephen Hawking de la radiación Hawking, que tuvo que utilizar mecánica cuántica y teoría de la relatividad, y él vino con la primera ley que, digamos, ajunta esas dos disciplinas, ¿no? Con la radiación Hawking famosa, ¿no? Pero él creía en cosas que ahí tuvo que admitir que no eran ciertas, ¿no? Él creía que la información se destruía en un agujero negro, ¿no? Susskind, por ejemplo, de la supercosas decía que no, ¿no? La información se queda como en un holograma en la carcasa del agujero negro, ¿no? Y al final, después de lo que se conoció como la guerra de agujeros negros, ¿no? Hawking le dice, ya tienes razón, ¿no? Al final, no, los dos son ateos ambos, ¿no? Pero la discusión era que en realidad la teoría de Hawking tenía mayor probabilidad de caer. ¿Por qué? Porque contradecía la termodinámica, ¿no? Y si la termodinámica no es cierta, los físicos están en problemas, creo. No me acuerdo, pero sí estuvieron como 10 años discutiendo y al final Hawking públicamente, digamos, dijo, tienes razón, mira, lo he revisado y tu explicación es mucho mejor que la mía, a partir de ahora la voy a adoptar y la voy a promover. Y ahora él está, digamos, utilizando las teorías de Susskind para explicar lo que pasa con los agujeros negros y ya no dice lo que decía antes, ¿no?
Entonces, ese es el espíritu ideal del científico, ¿no? Que está dispuesto a cambiar de manera de pensar en cualquier momento, siempre y cuando lo puede explicar con evidencia, ¿no? Y con un modelo, ¿no? Entonces, y por eso que no se recomienda pues, encariñarse con las teorías, ¿no? Sino porque uno tiene que estar dispuesto a abandonarlas si se prueba lo contrario.